Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Larcón y estás en el tercer episodio de la segunda temporada de Axioma Económico. En este caso, estábamos hablando de la relación que hay entre los mundiales de fútbol de la FIFA y la economía. Para este tercer episodio lo que tenemos es la burbuja fiscal, es decir, cuando organizar un evento de un mundial significa ceder una parte de la soberanía nacional. Y bien, en episodios anteriores lo que estuvimos viendo fue que las proyecciones de impactos económicos de los megaeventos pues resultan ser casi siempre mayores en las expectativas que en lo que en realidad sucede. Y también por qué los países persiguen con tanto ánimo ser la sede a pesar de que existen ciertas desventajas financieras de organizar estos megaeventos. Y pues estas ventajas estaban en la integración comercial internacional. Hoy lo que veremos es un tema que rara vez aparece en la cobertura de los noticieros del Mundial, pero que está documentada con mucha precisión en la literatura académica. Y es que la FIFA exige a los países anfitriones como condiciones para otorgar la sede algunos términos legales, no solamente términos en cuanto a la construcción de estadios o construcciones de logísticas. Así es que en el axioma del día de hoy lo que tenemos es que en la economía de los megaeventos, los anfitriones casi siempre ponen el festín y el presupuesto, mientras que los invitados pues se quedan con los impuestos y se quedan con los cubiertos de plata. Y esto pues no es una metáfora, es lo que se ha documentado en varios estudios de tipo académico. ¿Por qué lo digo? Bueno, para empezar, habría que entender un término dentro de la organización de los mundiales y esto es el bid book, ¿sí? Es el contrato que nadie lee en público, pero es el libro de la candidatura que presentan los países sedes para un mundial, ¿no? Entonces, todo el proceso comienza por aquí, ¿sí? Si un país comienza su candidatura para el Mundial de la FIFA, entonces tiene que presentar este libro de candidatura y es un documento que va más allá de la propuesta de la construcción de estadios y la logística. Es un conjunto de compromisos legales vinculantes que el gobierno del país anfitrión acepta cumplir como condición para recibir esta sede. ¿Qué compromisos vienen allí más allá de los estadios y más allá de la logística? Pues hay ciertas adaptaciones necesarias a las leyes nacionales, que es una exigencia para organizar un mundial de fútbol, ¿sí? Y no son sugerencias, son condiciones contractuales que están en estos libros de estas candidaturas. Por ejemplo, el investigador Stefan Simancic documentó que tanto la FIFA como el Comité Olímpico Internacional exigen garantías estatales para cubrir cualquier déficit que pueda generarse durante el evento. Y el sector público absorbe estos riesgos, ¿no? Entonces son este tipo de condiciones o burbujas financieras las que se establecen en estos bid books, ¿sí? Por lo tanto, el bid book de un mundial no es una propuesta deportiva, es un contrato donde el gobierno firma de antemano que cubrirá casi cualquier pérdida y modificará sus leyes si es necesario y pondrá fuerzas de seguridad al servicio de los intereses comerciales de una organización privada que tiene su sede en Suiza, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, pues esto es el bid book y así es como empieza la postulación a una candidatura. Entonces, otros investigadores como Volker Eich documentó que en el Mundial de Alemania en el 2006, por ejemplo, la FIFA extendió su control legal más allá de simplemente los estadios de fútbol, ¿sí? Y tenía un control sobre los aeropuertos, sobre las estaciones de tren y sobre los hoteles. Y este perímetro de la burbuja no es solamente en el estadio, sino que es toda una cadena de logística que está armándose para este evento en particular. Entonces, para entender un poco la anatomía de estas burbujas de pérdida de soberanía, pues podemos ver tres casos en específico que ya han pasado antes. Los casos de Sudáfrica en el 2010, Brasil en el 2014 y Rusia en el 2018. Si los vemos en ese mismo orden, por ejemplo, Shahid
Tayob, es un investigador, documentó que el Ministerio de Finanzas de Sudáfrica firmó por escrito garantías de exención fiscal para toda la FIFA y el resultado fue que la FIFA reportó ingresos por más de 3.655 millones de dólares en ese torneo con una utilidad neta de 2.544 millones y una exención total del impuesto sobre la renta, de aranceles aduaneros y de IVA. Entonces, realmente, ¿quién se queda con esas ganancias y de cuánto se logró apropiar la FIFA? Pues es casi una cantidad entera de estas utilidades. Entonces, aunque Sudáfrica organizó el primer mundial de África en la historia, pues la FIFA se llevó esos 2.544 millones de dólares de utilidad sin pagar impuestos que se hubieran requerido. El segundo caso, en orden cronológico, es el de Brasil. Brasil, que es digamos, el caso más documentado en textos académicos, dice que eh, generó algo a lo que le llamaron la ley 12.663, que es también conocida como la Ley General de la Copa, y estableció una burbuja fiscal explícita que se registró en el Mundial, que es, digamos, una de las más sonadas, ¿no? En este caso, un investigador, Kaya Hummel, documentó que esa ley impulsó penas de prisión de 1 a 3 meses por vender mercancía no oficial en los alrededores del estadio y que no eran multas, eran prisiones. Y miles de vendedores ambulantes que habían esperado el mundial, pues tuvieron que abandonar esa idea de vender esa mercancía no oficial. En 2018, seguimos en el orden cronológico, en Rusia, otro investigador, Martin Müller, documentó la ley federal 108-FZ, aprobada específicamente para este mundial en Rusia, que no solamente añadía exenciones fiscales y zonas de exclusión comercial, sino también suspendió protecciones laborales durante el periodo del torneo y prohibió protestas públicas en la ciudad de sede. Así es, prohibió estas protestas públicas. Y este marco legal, pues se dice que superó varios aspectos de procedimientos que se habían llevado a cabo en otros lugares del mundo. Entonces, si en Brasil vender una camiseta significaba una pena que podía ir a prisión y la FIFA se lleva todas las utilidades y no paga los impuestos, pues entonces ahí lo que vemos es cómo los contratos van generando una protección de derechos comerciales. Y esto nos lleva a ciertos tipos de leyes que se han ido generando alrededor de la organización de estos mundiales de fútbol, y algunas de estas protecciones son las zonas de exclusión y el comercio local, que ya veíamos que eran algunas de las, digamos, marcos legales que se van generando alrededor de estos eventos, ¿sí? Entonces, uno de los mecanismos más dañinos para las economías locales es el que se conoce como esta zona de exclusión comercial. ¿Qué es esta zona de exclusión comercial? Bueno, la FIFA exige un perímetro que en varios casos ha llegado a ser de kilómetros alrededor de los estadios, donde únicamente los patrocinadores oficiales pueden comercializar. Y dentro de ese perímetro, pues por ejemplo, solo Coca-Cola puede vender bebidas, o solo ciertas marcas de cervezas pueden vender cervezas, o solo ciertas marcas deportivas pueden vender playeras o artículos deportivos, y los negocios locales que operaban normalmente en esa zona quedan excluidos durante ese periodo del torneo. Así, por ejemplo, en el Mundial de Brasil 2014, en la sede de Sao Paulo, pues esto significó el desplazamiento de miles de vendedores informales que dependían de ese flujo de ingreso público. Y algunos recurrieron en algunas evidencias públicas, pues a tener que vender bajo condiciones de informalidad, y esto pues le otorgaba otro tipo de derechos a otros tipos de personas. En este caso, o más bien otro caso que está documentado, fue el de Rusia en 2018, y que fue un caso muy similar a lo que sucedió con Sao Paulo. Y el caso de Polonia y Ucrania durante la Eurocopa del 2012, donde algunos investigadores como Denbeck y Walsh
documentaron que las autoridades tuvieron que, en sus propias palabras, negociar la soberanía del Estado, otorgando a la UEFA derechos comerciales, privilegios fiscales y garantías financieras para pues que se pudieran llevar a cabo estas operaciones de estos mega eventos. Y entonces hay un detalle que vale la pena señalar porque define bien la lógica del sistema. Es decir, la FIFA opera bajo una estructura de organización sin fines de lucro y que tiene su sede en Suiza, y eso le permite una serie de ventajas fiscales en el país de registro, en Suiza, y al mismo tiempo también le permite otros tipos de ventaja en otros países que son anfitriones y que utilizan estos marcos legales, pues, de hierro para maximizar sus márgenes de sus patrocinadores corporativos y así pues, tener un control pues, más fuerte sobre los mega eventos llamados mundiales de fútbol. Entonces, ¿qué implica esto para el Mundial 2026 que se está llevando a cabo en México, Estados Unidos y Canadá? Bueno, como son economías relativamente grandes, pues eso significa que tienen una capacidad de negociar mayor que, por ejemplo, las que tuvieron Brasil o Sudáfrica, porque son tres países, porque son tres economías que son relativamente grandes y aunque tienen una capacidad de negociar, pues su negociación es relativamente limitada. Por ejemplo, en términos de costos, en algunos de los mega eventos que se han realizado, este es, digamos, uno de los costos mayores, la seguridad. Y digamos, en Sydney costó como 250 millones de dólares. Y si nos vamos a Atenas, pues el costo fue de 1.500 millones de dólares. Entonces, con tres países sedes de un mundial y el nivel de seguridad que requiere un evento, pues la cifra podría ser significativamente más alta, pero sería distribuida entre los tres países. Y las zonas de exclusión comercial, pues suponemos que van a operar o están operando y los vendedores ambulantes o los pequeños negocios en los alrededores de los estadios pues van a enfrentar todas estas restricciones de las que ya pues, hemos platicado, ¿no? La pregunta es, ¿qué tan explícitas son las garantías fiscales que cada uno de estos tres países firmó con la FIFA y qué tan transparente va a ser esa información para el público en general? Entonces, cuando los países compiten por la sede del mundial, no están compitiendo por ver quiénes tienen los mejores estadios, compiten por ver quién está dispuesto a ofrecer más garantías fiscales, más exenciones legales y más soberanía cedida a estos organismos, pues para organizar o para obtener una sede mundialista. Como conclusión, lo que nosotros tendríamos es que estas burbujas fiscales no son un accidente ni tampoco son una consecuencia no intencional de organizar un mega evento. Es una condición contractual que establece la FIFA y que ha perfeccionado torneo tras torneo. Hasta aquí, esto fue el tercer episodio de Axioma Económico y te espero en el cuarto episodio de la próxima semana. Muchas gracias por tu atención y muchas gracias por tu preferencia.